¿Cómo está? Xóchitl Gálvez ha hecho una gira de 6 días allá en Estados Unidos. ¿A qué va? Bueno, de eso le voy a informar a usted el día de hoy en Historias de lo Inmediato, mi videocolumna aquí en Sin embargo. Se llama Los Entreguistas. Solo a la derecha de México le parece una gran idea enviar a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Estados Unidos a quejarse de lo que pasa aquí y a implorarle al gobierno de ese país, que ya ha invadido militarmente el nuestro, su abierta intromisión. La visita es ominosa también por la fecha, justo cuando este 5 de febrero se conmemora nuestra Constitución. Es claro que a la mayoría de los mexicanos nos parece un acto de vasallaje que una delegación encabezada por Xóchitl Gálvez vaya a Estados Unidos a pedir ayuda. Pero la derecha de México es consecuente con su biografía antipatriótica, ahora ante el gobierno de ese país, como antes yendo a Europa por un monarca. Y la conducta grotesca de un acompañante de Gálvez, Rafael Elías, retrata el talante de esta derecha. El iracundo panista, quien se ufana de haber colaborado con Vicente Fox y ser asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, mostró a los compatriotas manifestantes su cartera repleta de billetes, les hizo señales obscenas y tomó a uno del rostro para insultarlo con una mentada. El comportamiento de Elías, quien ya cerró su cuenta de Twitter, es análogo al de otros prohombres de la derecha como Carlos Alarraqui, el publicista que confesó fabricar mentiras, y encaja con la descripción que hace el humorista argentino Diego Canutos de sus compatriotas de esta identidad ideológica. Se creen los dueños de un país que detestan. A la derecha de México también le pareció un acto de heroísmo que Xóchitl Gálvez haya salido de un recinto por la puerta trasera, después de un montaje para burlar las protestas en su contra. También se entiende ese aval, es el elogio del fraude, de la imposición con trampas, del haya sido como haya sido. ¿A qué va Xóchitl Gálvez a Nueva York y a Washington en una gira de 6 días? No a encontrarse con los mexicanos, menos con los más vulnerables, los indocumentados, ni siquiera a andar en bicicleta para su propaganda, sino a quejarse allá de la coyuntura difícil que enfrenta el país, según la frase del priista Ildefonso Guajardo, jefe de la delegación. Eso solo quiere decir que van a suplicarle a los grupos de poder estadounidense, sobre todo al gobierno, que se inmiscuyan con más contundencia en los asuntos que solo competen a los mexicanos, exactamente a 4 meses de las elecciones federales en las que la coalición de derecha tiene un muy débil apoyo popular y apuestan a que las acciones desestabilizadoras del imperio los ayuden. La visita de la delegación de la derecha se produce unos días después de que la DEA filtró a periodistas de 3 medios extranjeros, 2 estadounidenses, la especie de que la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió al menos $2 millones del cártel de los Beltrán Leiva. Obviamente, esta filtración no es fortuita, sino parte de la vasta campaña para crear la percepción de que López Obrador encabeza un narcogobierno y siendo una amenaza como vecino, Estados Unidos debe intervenir con mayor contundencia. Un discurso que la delegación encabezada por Gálvez llevó a The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal,
Univisión y Telemundo allá en Estados Unidos. Pero además de los medios tan hostiles a López Obrador, la delegación de la derecha va a la Organización de Estados Americanos y al Departamento de Estado, que es realmente lo mismo. También habrá reuniones con congresistas y con think tanks, esos centros para sembrar la coyuntura difícil que enfrenta el país, como lo dijo Guajardo, el secretario de Economía de Enrique Peña Nieto. En el Departamento de Estado, desde donde se traman todo tipo de intervenciones en el mundo, hasta invasiones militares de países, Xóchitl Gálvez se entrevistará con las diferentes agencias, como la de Cooperación Internacional, USAID, que por décadas ha financiado en México y en el mundo proyectos políticos desestabilizadores. La USAID, estrechamente vinculada con la CIA, financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la organización que fundó Claudio X González Guajardo, y solo entre 2018 y 2021 le entregó 45 millones de pesos. También financia la USAID al Instituto Nacional para la Competitividad, creado por Claudio X González Laporte y Valentín Díez Morodo, los dos caciques del Consejo Mexicano de Negocios que agrupa a los más ricos de México. No es fortuito entonces que el invitado personal de Xóchitl Gálvez a la gira por Estados Unidos sea Juan Pardinas, el exdirector del INCO y también director de 2019 a 2023 del diario Reforma, quien trabaja estrechamente con los Claudio X González, padre e hijo. El viernes, cuando salió por la puerta de atrás, Gálvez estuvo en el Consejo de las Américas, cuyo director emérito es John Dimitri Negroponte, ex embajador de Estados Unidos y en México. Y este lunes 5, cuando se conmemora la Constitución, fue al Centro Wilson, donde la moderadora fue Diana Villers Negroponte, esposa del ex subsecretario de Estado y desestabilizador de América Latina en los 80, con escuadrones de la muerte incluidos. En el Centro Wilson le aplaudieron a Xóchitl Gálvez cuando ligó al presidente de México con el crimen. Dijo: en el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Resulta que ya se olvidó que Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, está preso porque protegió al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, y que fue el PAN el partido que postuló como diputada a Lucero Guadalupe Sánchez, la novia del capo. Sí, la visita de Gálvez a Estados Unidos es un acto de vasallaje y servilismo, pero no es solo ella, sino toda la coalición de intereses que la sustenta, la red de empresarios, políticos, intelectuales y periodistas, que muchos de ellos han ido a la embajada de ese país a reportar y validar el injerencismo. Y estos son los principales organizadores de la marcha contra López Obrador el 18 de febrero, cuando el orador único será Lorenzo Córdoba, expresidente del INE y quien, como toda la derecha, enarbola las banderas de la defensa de las instituciones. Son los entreguistas los que efectivamente venden los intereses nacionales a los intereses extranjeros. Son los indignos, los moralmente derrotados. Hace apenas 3 meses, el 24 de noviembre, el escritor Federico Bonazo resumió de la mejor manera a estos mexicanos como los que encabeza Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. Escribió: qué poca mexicana es la derecha mexicana, ¿se han fijado? Siempre temerosos de la amonestación de Estados Unidos o Europa,
agoreros del fracaso de la infraestructura nacional, educados por sus tutores del norte, en sus escuelas y con el New York Times, ideólogos, abogados del capital extranjero. ¿Se sienten incómodos con la cultura popular o si necesitan apelar a ella, terminan caricaturizándola? Desprecio cuando miran a los de abajo, complejo de inferioridad cuando miran a los de arriba. Luego andan rezándole al Dios de las encuestas sin entender muy bien qué está pasando. Hasta aquí hoy. Muchas gracias.